que es importante como pareja o como matrimonio. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano, por favor. Eso, ustedes. ¿Y cuántos quieren casarse en un futuro? Que no son casados, pero quieren casarse. Entonces siempre hay dos niveles de unidad. Una es la unidad física, emocional en la pareja, pero la otra es la unidad espiritual. Y queremos enseñar a la iglesia cómo cuando se tiene unidad espiritual, todo lo demás va a fluir bien. La parte económica, la parte física, la emocional, incluso el área sexual fluye bien. Pero eso está de segundo al área espiritual. Entonces, en el día de hoy vamos a tocar el tema en la familia: cosecharás el doble. Dile a la persona que está a su lado: cosecharás el doble. Quiere decir que lo que uno siembra, ¿uno qué? Uno cosecha. Si tú, la Biblia dice: el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Entonces tú puedes sembrar o en la carne o puedes sembrar en el espíritu, y de lo que tú siembres vas a cosechar también. Lo que nos está enseñando y nos va a enseñar esta palabra hoy es que todo hogar y todo matrimonio tiene el principio de cosechar. Dios quiere que tú coseches en abundancia, que tu hogar sea fructífero, que tu casa sea fructífera, que tu familia sea fructífera en todos los aspectos de la vida. Y Dios toma uno de los ejemplos para enseñarnos una cosecha abundante, que es el ejemplo de Job. Entonces quiero invitarte a leer Job, capítulo 1, y vamos a leer la palabra del Señor. Y en Job capítulo 1 dice, versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, imagínense, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, mire cómo se le llama, convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, ¿qué alimentaba esa actitud de Job? Decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y lo primero que quiero preguntar esta mañana es: ¿cómo es el estado espiritual de tu familia? Porque uno atiende o entra a estudiar la vida de Job, y uno dice: claro, él era el mejor, él pasó la prueba y dio gloria a Dios a través de las pruebas. Otros dicen: bueno, sí, fue una persona que enfermó, y nos habla y nos enseña acerca de que Dios puede sanar a los que están enfermos. Pero esta mañana yo quiero compartirte desde otro punto de vista, y desde el punto de vista de la familia. ¿Por qué? Dice aquí, y claramente lo leímos, que Job ofrecía sacrificios todos los días porque quizás sus hijos habrían pecado. Y ahí es donde quiero parar un momento y enfocar. Y eso es: ¿no les parece raro que un hombre íntegro, temeroso de Dios y todo, esté pidiendo a Dios por el pecado de sus hijos? Y luego, ¿no le parece raro que los hijos se vayan a convite, a fiesta, a parranda, todas las semanas en la casa de uno de ellos, y luego Job tenga que entrar a ofrecer sacrificios porque de pronto ellos han blasfemado a Dios en sus corazones? Y aquí había algo mal en la vida de Job. Y lo que quiero es, porque usted dice: ya no van a dar duro en la cabeza. No, no es eso, sino que tenemos que entender la palabra de Dios, de cómo Job descuidó su familia. Hubo 2 señales de advertencia importantes de el descuido de Job. Uno era la forma en cómo vivían los hijos. Si Job era tan recto, tan temeroso de Dios, tan santo, tan puro, mejor dicho, le faltaba una estatua, ¿por qué los hijos podían blasfemar de Dios? Había una inseguridad en Job de que sus hijos estaban andando bien por algo. Y luego usted va a ver que en todas las pruebas que pasa Job y en las dificultades que pasa Job, una de las dificultades tiene que ver con sus hijos. Porque, hermano, y los que están casados aquí saben esto, que mientras que la prueba en uno mismo, o sea, que nos prueben a nosotros salimos adelante como sea, pero que venga una prueba sobre un hijo es muy complicado. Cuando nos tocan a los hijos, nos tocan a nosotros también.
y eso lo sabe el enemigo. Entonces, en el día de hoy queremos hablar de cómo cosechar el doble en la familia cuando ponemos unos principios claros y podemos traer la palabra del Señor a nuestros hijos y generar y crear en ellos el temor de Dios y el amor por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Además que la condición de cada uno de ellos era bien diferente. Job caminaba con Dios. Y lo que Juan estaba diciendo, él tenía un caminar recto, dice que él era un varón perfecto, tenía muchas cosas excelentes en su vida, pero cuando uno ve el estilo de vida de los hijos de Job, es que ellos estaban enfocados cada día de la semana en disfrutar las riquezas y las bendiciones que Job tenía. Ellos estaban cosechando lo que su padre había recibido por ser temeroso, por honrar a Dios. Y cuando tú ves la característica de la vida de los hijos de Job en Job capítulo 1 versículo 4, era que ellos estaban organizando banquetes y su enfoque era en estar juntos, compartir, comer y beber. ¿Y a ustedes a qué les suena comer y beber? Cuando uno está mirando la palabra, en la palabra uno mira que en los días antes del diluvio la gente se enfocaba en comer y beber y darse en casamiento. Cuando tú miras en Mateo 24 y dice que las señales antes que venga el Hijo del Hombre será que la gente estará enfocada en comer y beber. ¿Y sabes qué habla eso? Eso no está hablando de que solamente se la pasan comiendo y bebiendo, sino que solamente están pensando en ellos. Es un estilo de vida de egocentrismo. Ahora, ellos gozaban de confort y al estar en una zona de confort con tanta bendición, ellos se alejaron de Dios. Ellos empezaron a alejar sus caminos de Dios y eso se ve en lo que ellos hacían y su estilo de caminar cada día. Ahora, la palabra del Señor también habla de esto como una necedad, porque el necio es apartado de razón, y lo habla en Lucas capítulo 12 versículo 19. Muchos bienes, decía el hombre que era necio, alma, gózate, come y bebe porque muchos bienes tienes para muchos años. Entonces era necedad vivir sin ¿qué? Sin Dios. Ahora, ¿cuál era la condición de la esposa de Job? En Job capítulo 2 versículo 8 a 10, ahí se ve la condición de ella. Cuando llegó la prueba, se ve la debilidad del carácter que ella tenía y la falta de espiritualidad que ella tenía. ¿Por qué? Porque cuando vino la prueba, ella no fue una mujer que animó, que fortaleció, o al menos estuvo al lado de Job para decir como, oiga, ¿por qué nos pasó esto? ¿No? Sino que ella fue totalmente insensata. Y cuando ella habló, le dijo, cuando pasó toda la prueba sobre Job, ¿ella qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿Eso qué habla? Una mujer que está enamorada de su esposo y que tiene esas características de amor por el esposo nunca le va a decir. Entonces ahí es donde se ve que no solamente estaba fraccionada la vida espiritual de ellos, sino la vida de comunión de ellos. Si Job no sabía si sus hijos pecaban o no, ¿qué estaba mostrando? Que Job desconocía el corazón de sus hijos. Y muchas veces hoy en día muchos padres desconocen el corazón de sus hijos, no hablan con ellos, no saben por qué luchas está pasando tu hijo en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Y la mujer igual, Job tal vez no estaba tan cercano a ella o ella a él, pero algo no estaba cuadrado. Todos estaban alejados de Dios y uno solo estaba buscando a Dios. Esa era la condición espiritual de la familia de Job. Necesitamos movernos sobrenaturalmente como familias. Miren, yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que no es de la iglesia, y el otro día me llegó un caso de una persona de otra iglesia que una persona de acá le dijo, la pastora se mueve con jóvenes, hable con ella. Y entonces trajeron a esta persona, y esta persona una joven metida en todas las cosas de ocultismo en el colegio, y el papá no tenía ni idea, ni la mamá, de lo que su hija hacía en los descansos, porque las niñas ahora tienen un don con los papás, especialmente de mentir, y mienten, y a veces cuando en un hogar la mamá es cristiana y el papá no, entonces el desbalance está total y el mono sabe a qué palo trepa. Entonces, sé un papá, una mamá espiritual. Cuando yo empecé a hablarle a estos dos papás y él sin ser cristiano, cuando yo empecé a hablar con ellos, yo les dije, ahí está el punto de partida de su hija, que ustedes ni siquiera están unidos los dos, mucho menos van a tener unidad con su hija. Necesitan ministrar algo diferente. Tu hijo necesita de ti en este tiempo, tu hija. En otros casos será tu hermano, tu primo, tu sobrino. No olvidemos que familia conlleva muchos más de las ramas que a veces pensamos. Movámonos sobrenaturalmente, porque Dios estableció la restauración. Y el último punto es: cosecharás el doble en tu familia.
¿Cuántos quieren cosechar el doble? Pero tienes que sembrar el doble. Tienes que sembrar, trabaja en la espiritualidad de tu casa, de tu hogar, porque necesitamos tener eso en nuestras vidas. Job fue restaurado. Amor. Es que cuando nosotros terminamos un tiempo así, siempre oramos por nuestros hijos, ¿verdad? Y los traemos, pero yo le dije a la iglesia infantil que hoy no hiciéramos eso. ¿Saben por qué? Porque ustedes lo van a hacer en casa. Amén. Ustedes son también pastores de su familia. Y me impacta mucho eso. ¿Cuántos se consideran buenos padres? Levanten la mano todos los que son buenos padres. Todos los que deberían ser todos los que tienen hijos, ¿no? Pero todos los que son buenos padres. Ustedes son candidatos para ser buenos padres espirituales en la iglesia. ¿Sabes que la iglesia necesita buenos padres espirituales? Hay mucha gente que está llegando mal, que está llegando con necesidad. Ustedes pueden ayudarlos, porque si han creado hijos en honestidad, en valores, en integridad, también pueden levantar y edificar cristianos en esa misma rectitud. Ustedes son candidatos para ser padres espirituales. Eso es lo que hace Job. Miren lo último. Cuando Dios le dice a Job, te voy a restaurar, le dice, ve y ora por tus amigos. Eso es lo primero que tiene que hacer. Orar por los amigos. Mira el versículo 10 de 42, capítulo 42, 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El poder de la oración. Cuando ora Job por los amigos, cuando se convierte en un padre espiritual, Dios dice, ya está completo el propósito de la prueba. ¿Cuándo terminó la prueba? Cuando Job entendió que él no vivía para los negocios, que él no vivía para trabajar, que él no vivía para el dinero, él vivía para Dios. Y si la relación y la comunión con Dios estaba bien, todo lo demás iba a estar como perfectamente. Dile que está a tu lado, tienes que estar bien con Dios para que todo funcione. ¿Sí o no, hermano? Para que todo lo demás funcione. Si has estado peleado con Dios, si has hecho enojar a Dios, si te has distanciado del Señor, ten cuidado, hermano. Eso es lo peor que uno puede hacer, alejarse del Señor, de su papá. Yo no me quiero alejar de mi papá, yo quiero estar con mi papá. Y entonces ahí es donde yo restauro mi comunión con Dios. Y Dios inmediatamente dice, por cuanto tú ahora estás orando por los demás, estás cumpliendo mi propósito, yo te levanto y te restauro al doble todas las cosas. Si usted ve, le restauró absolutamente todo al doble. Casa, familia, hermanos, hijos, matrimonio, hogar, empresa, todo, hermano, puede ser restaurado por Dios. No hay nada que Dios no pueda arreglar y solucionar. Usted viene esta mañana para recibir esta palabra y yo quiero que usted, antes de que se vaya hoy, reciba el testimonio, que usted llega de una manera a los brazos de Dios, pero usted va a ser fortalecido en las manos del Señor. Él es su papá, Él es su padre, Él quiere lo mejor para usted. Él no le va a fallar. Aunque la tierra se acabe, Dios seguirá siendo nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces yo confío en el Señor, porque Él me sacará también de la prueba. Dios ya te está sacando de la prueba. ¿Cuántos están en prueba? Levanten la mano los que sienten que están en una prueba. Dios te va a sacar de esa prueba. Dios te va a sacar de esa prueba. ¿Cuándo empieza tu bendición? Cuando tú siembras, cuando tú dices, bueno, ahora es el momento de cosechar el doble de todo lo que yo he sembrado, mi comunión con Dios. Note esto, en el 42:6, Job dijo las palabras más importantes. Dijo esto, dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué eran tan importantes esas palabras? ¿Por qué fueron el detonante para la restauración? Porque él dijo, me arrepiento. Cuando yo me arrepiento de algo es porque no voy bien, porque tengo que hacer correctivos en mi vida. Arrepentirse es cambiar mi mentalidad acerca de algo. Yo les he enseñado que el pecado es todo acto deliberado de mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo no les hablo que pecado es rumbear, bailar, tomar, fumar. No, es todo acto deliberado de mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y Job lo aprendió, tenía que estar por debajo de la voluntad de Dios. Y cuando él dijo me arrepiento, es ponerse de acuerdo con Dios. Confesar es ponerme de acuerdo con Dios en que yo he fallado y que quiero cambiar y empezar a hacer pasos para cambiar. ¿De qué te sirve a ti llorar siempre sobre la leche derramada si sigues haciendo lo mismo? ¿De qué te sirve a ti darte golpes de pecho si sigues en las mismas cosas de las cuales el Señor quiere sacarte? A menos que haya cambios genuinos y reales en tu vida,
cambios tangibles, no vas a poder ver la gloria del Señor. Estamos preparándonos este año para ver la gloria del Señor. ¿Cómo vamos a ver la gloria? Comienza por eso, por arrepentirte en tu corazón y luego decirle: Señor, tal vez no lo he hecho bien, pero quiero ser tu amigo, Señor. Yo sé que sin ti no tengo destino. ¡Oh, qué tremendo eso! Sin Dios no hay destino. Dígale que está a su lado: sin Dios no tienes destino. Tremendo eso. Y ahora dile esto: Dios es tu destino. Sin Dios no tengo destino, pero para todos los que creemos en el Señor, Dios es nuestro destino. Por Él hacemos todo lo que hacemos. Sé íntegro. Cuida a tu familia. Levanta los muros de protección. No dejes que el enemigo se meta. Tan pronto Él vea que tú eres fuerte con Dios, Satanás tiene que huir. Ya no tiene ningún poder sobre nosotros. No hay brujería, maldición, riego, conjuro, sortilegio, cartas, agüeros que puedan derribar a un hijo de Dios cuando ese hijo de Dios está en sintonía con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponte de pie esta tarde, por favor, y vamos a orar y vamos a declarar esa abundancia, es el doble de bendición que viene sobre nuestra vida.